Hola amigos. Me gustaría aclarar el porqué de algunos topicazos y grandísimas mentiras que en Occidente se ha estado inculcando en las poblaciones sobre el socialismo, el porqué de ese odio irracional con el solo afán de no llamarlo por su nombre, ya que aunque muchos no se atrevan ni a mencionarlo, tiene un nombre, y se llama lucha de clases. Las democracias occidentales son muy sofistas, ni ellas mismas se creen lo que dicen ser, y aunque están asentadas en una gran mentira, tienen la osadía de decir que son el invento definitivo. Por lo tanto, lo que quiero hacer es una glosa sobre el quid de la cuestión, y destapar lo que en realidad se esconde detrás de sus postulados y esencias, que no es otra cosa que feudalismo, puro y duro. El término democracia viene del griego demos, pueblo, y kratos, poder. Lo que se traduce que el poder debe de residir en el pueblo, y no en las oligarquías que no son ni el 1% del pueblo. Posiblemente la griega o ateniense tampoco fue la primera democracia ni tampoco fue perfecta ni mucho menos, ya que en la historia de la humanidad seguramente muchas sociedades o tribus se hayan regido por la gobernación asamblearia y universal. Pero la griega es la más documentada por ser la cuna de la cultura. Dejando atrás la historia más antigua, tenemos que enfrentarnos a desenmascarar lo que hoy conocemos como democracias modernas, u occidentales, y que cronológicamente se puede considerar a la francesa de 1789 como pionera. También se habla de la Suiza de Rousseau, e incluso de que Nueva Zelanda fue la primera que utilizó el voto universal, pero por su importancia histórica. Francia fue la primera y además nació de una revolución popular, lo que la hizo ser el ejemplo a seguir para colmar las ansias de libertad de los pueblos oprimidos por las monarquías absolutistas y sus burguesías. También en ella se inspiró el movimiento de independencia de Estados Unidos, siendo además la que instauró la separación de poderes del Estado. Eso sí, basados en el concepto liberal de los filósofos franceses. Esto fue la gran trampa de la burguesía, que llevado a nuestros días solo tiene que anteponerse la palabra neo a dicha corriente, y comprenderán de qué hablo. ¿Por qué digo que era una trampa de la burguesía? Por una razón muy sencilla. Porque la burguesía se subió al carro de la revolución del pueblo, enarbolando su bandera en contra de una monarquía déspota y trasnochada. Sabedora de la incultura del pueblo, no le iba a ser difícil coger las riendas de Francia disfrazando de democracia un simple cambio a su favor en las esferas de poder. El mecanismo es sencillo y además ha llegado hasta nuestros días. Se la hace creer al pueblo que es el que decide, permitiendo que tengan unos cuantos representantes en el Parlamento. Pero como siempre son minoría, nunca pueden decidir sobre el designio de las sociedades, se vacía prácticamente de poder a las monarquías tiránicas, y se sustituyen por lo que en realidad es algo tan tirano como podrían ser los gobernantes absolutistas. ¿A qué me refiero? A las famosas y sacralizadas instituciones del Estado. Poder legislativo, ejecutivo y judicial, haciendo un descanso con el cuarto, o primer poder, según se mire, me refiero a la Iglesia. La apartaron solamente en apariencia, porque en realidad tenía y tiene mucho que decir en la influencia de los gobiernos. Para terminar con Francia, solo decir que una vez conseguido esto, todo lo demás fue coser y cantar para la burguesía. Las instituciones fueron ocupadas lógicamente por todos los estamentos sociales de la burguesía. Y el pueblo volvió prácticamente donde estaba. Al esclavismo. Hasta llegar al siglo XX la historia de las democracias ha sido un sinvivir, colonialismo, golpes de Estado, contragolpes, ahora suspendo el Parlamento, ahora lo restauro, guerra por aquí, y guerra por allá. Pero claro, siempre muriendo los mismos, todo hijo de vecino excepto las élites. Cuando digo el siglo XX es porque a partir de ahí quiero hacer capítulo aparte. No porque no siga la cosa igual, sino porque en ese siglo nació otro tipo de democracia desconocida hasta entonces porque nunca había llegado a cuajar, las democracias socialistas y comunistas. El final del siglo XIX y principios del XX fue muy convulso para las sociedades, y de un sufrimiento insoportable para la clase obrera y campesina. Los amagos de revoluciones populares se sucedían en muchas partes del planeta, impulsadas por una ola de filósofos, como Marx y Engels entre otros, o desarrolladores de sus teorías como Vladimir Lenin, que se devanaban los sesos intentando buscar cauces a la lucha obrera en su combate contra la oligarquía opresora y dueña de todo el tejido económico de las naciones.
El sueño no era otro que revertir la historia, para que las masas de proletarios cogiesen el control de los estados y medios de producción que ha estado siempre en manos de la burguesía. Pronto se darían cuenta que estos cauces eran inviables si no era con una revolución, ya que el feudalismo nunca ha estado dispuesto a repartir la riqueza con el proletariado. Y ocurrió en Rusia en octubre de 1905. Allí se dio por primera vez una revolución bastante sangrienta inspirada ya en los filósofos antes citados contra la monarquía zarista y las élites financieras. Pero estas, como se demostró en la Revolución Francesa, son como los gatos, que dicen que tienen muchas vidas. Y parece que con la lección bien aprendida de la burguesía francesa, la rusa hizo exactamente lo mismo antes de sucumbir. Cedió terreno al empuje revolucionario, hizo como que aceptaba todas las reivindicaciones de la revolución. Y no puso reparo alguno a ninguno de los puntos que le presentaron en el llamado Manifiesto de Octubre. Creación de un parlamento popular con sufragio universal, etc., con el resultado por todos conocido. El parlamento quedó en manos de los representantes del zar y toda la camarilla burguesa, que con el tiempo se tomó la revancha del susto que le produjo la revolución y acrecentó su crueldad hacia el pueblo trabajador. Echen la vista atrás por si les recuerda esto algo, a lo que ocurrió en Francia en 1789. Y así hasta llegar a 1917, donde el mundo conoció el nacimiento de una nueva democracia. La deriva represora del régimen zarista vio truncada su trayectoria en 1917. El pueblo ruso ya había aprendido la lección de 1905, y emprendió una nueva revolución en la que quedó claro una cosa, que a la burguesía no se le puede dejar ninguna cota de poder. Esta revolución se llevó por delante a toda la casta zarista siendo ejecutados, se instauró la primera democracia comunista de la historia inspirada en las tesis marxistas. Nacía así una democracia basada en la negación total del capitalismo, recayendo toda la economía de la nación en los trabajadores que pasaron de ser siervos, a un régimen de colectividad con la igualdad como norma de convivencia. Sobra decir que esta circunstancia sembró el pánico en las democracias capitalistas y demás regímenes feudales. Y más, viendo la fulgurante expansión de la ideología comunista por todo el globo. Rápidamente se instauró en China, y la semilla crecía sin cesar. Las democracias capitalistas urgentemente se posicionaron, y lo primero que hicieron fue apoderarse en exclusiva del término democracia, para demonizar a la nueva democracia del pueblo recién nacida, calificándola desde el mismo momento de su nacimiento de dictadura comunista, régimen comunista, o dictadura del proletariado. Término que su sola pronunciación producía pánico en las élites burgo-capitalistas. La lucha entre las dos ideologías que se entabló fue encarnizada, y se ha extendido hasta nuestros días. Por lo que, ateniéndonos al vaivén histórico de los acontecimientos, a las generaciones actuales y venideras, no les queda otra que analizar minuciosamente ambas democracias y sacar conclusiones desde la atalaya actual en el siglo XXI. Para con ello decidir su futuro, y darle contenido al vacío y desvirtualización que hoy supone el término democracia. Para ello vamos a hacer un pequeño análisis que sirva de síntesis de los principios básicos de lo que tendría que ser. No ha sido. Y esperemos que sea en un futuro. Aquí tenemos que volver de nuevo a la democracia ateniense, que aunque no era perfecta dadas las exclusiones que tenía, sí que es válida para tomar de ella el espíritu de lo que significa una democracia, que no es ni más ni menos que lo siguiente. Democracia significa que todas las decisiones que se deban de tomar en la gobernanza de las naciones, pueblos o tribus tienen que ser decididas por todos los ciudadanos o una representación, asamblea, de los mismos, tomando como principio sagrado la máxima de un ciudadano un voto. Esto quiere decir que se aplique la matemática pura, sin por ejemplo leyes de D'Hondt, que la desvirtúen, ni instituciones que la prostituyan. Lo que quiero decir con esta pequeña explicación es que, tal como he dicho anteriormente, las democracias capitalistas son cualquier cosa menos democracias representativas del pueblo. Democracia occidental o democracia comunista. ¿Quién está más cerca de las esencias participativas? En un análisis a vista de pájaro y empezando por las democracias capitalistas, tengo que decir que de democracia nunca han tenido nada de nada. Solo el nombre a modo de señuelo para engañar a lo que ellos, la burguesía, llaman populacho, para que no se les subleven. Simplemente cuando la cosa se les ponía complicada en épocas puntuales, se limitaban a echar un poco más de pienso en el pesebre, soltar la soga un poco más larga para un mayor albedrío,
y ahí se acabaron las gracias de sus majestades las democracias oligárquicas. Con la soga bien agarrada para tirar o aflojar según corren los tiempos. ¿Esencias democráticas? Pero, ¿qué democracia puede haber, cuando todos los medios de producción de las sociedades están en las manos de la oligarquía? 0. ¿Poder de decisión real del conjunto de los ciudadanos? 0. Por eso hay que recordar de nuevo el París de 1789, para no olvidar que la burguesía nunca ha tenido que hacer ninguna revolución para conseguir el poder. Porque ya le viene heredado desde el feudalismo. Cosa esta muy importante para la comparativa con la democracia comunista. La democracia comunista nació en Rusia en 1917, como resultado de una revolución contra la burguesía, que fue desterrada por el pueblo ruso, una vez asentada la revolución. Comenzó la construcción de un Estado que tendría como principal característica democrática la elección del Parlamento por medio del voto de forma universal, igualitaria, directa y secreta, lo contrario de la propaganda que desde Occidente se ha hecho siempre para denominar la dictadura. No era obligatoria la pertenencia al Partido Comunista de la Unión Soviética para votar y ser elegido candidato. Creo que la existencia de un único partido, el Partido Comunista de la Unión Soviética, era más que justificada dada la experiencia de la Revolución de 1905. Ya que de lo que se trataba era de la construcción de una nación socialista bajo el control de los ciudadanos en condiciones de igualdad y representatividad. En cada población o comarca se elegía a un representante del pueblo por cada X habitantes, acompañados por la representatividad que emanaba de los consejos obreros, que eran los que controlaban y gestionaban los medios de producción, o sea, el poder ejercido de abajo arriba. ¿Esencias democráticas? Muchas. Ya que el poder de decisión emanaba del pueblo. Otro ejemplo significativo actual es el chino. Funciona similar al soviético. Los diputados a las asambleas populares de los niveles municipales y provinciales, cantón, son elegidos directamente por los electores, que son ciudadanos chinos que cumplen los 18 años de edad, sin distinción de etnia, raza, sexo, profesión, origen familiar, creencia religiosa, grado de educación, propiedad privada, tiempo de residencia. Gozan del mismo derecho a elegir y a ser elegidos, excepto los que por ley han sido privados de sus derechos políticos, y con una particularidad que a mí me parece muy democrática, como es que en cualquier momento de la legislatura cualquier representante de una asamblea municipal puede ser revocado y sustituido por otro si el anterior no cumple con el mandato de sus ciudadanos. Esto en Occidente no lo olemos ni de lejos. ¿Esencias democráticas? Todas. El pueblo elige a sus representantes para la Asamblea Suprema, que a su vez elige el gobierno con el mandato de la ciudadanía de base. Aquí solo me gustaría hacer una simple reflexión sobre qué diferencia efectiva puede haber entre partido único o multipartidismo. Para mí ninguna. Porque dígame, ¿qué es en Occidente el bipartidismo? ¿Como el tándem, demócratas-republicanos en Estados Unidos? Solo por poner un ejemplo. Pues exactamente lo mismo. Partido único efectivo. De eso no cabe la menor duda. ¿El resto? En Occidente es pura parafernalia para adornar la mentira. Y termino este capítulo dando mi opinión personal, que aunque en Occidente suene descabellado, creo que las elecciones en países comunistas son mucho más democráticas que las que se practican en Occidente. Ya sé que esto a un ciudadano occidental nos puede sonar demencial. Pero son muchos años de aguantar mentiras si nuestras cabezas están intoxicadas, tanto que nadie se para a recordar el significado de la caza de brujas en Estados Unidos. ¿O será que si lo pensamos nos asusta? Ya que demostraría nuestra falta de análisis objetivo, y es mejor ir tirando con los 4 topicazos que nos han inculcado. Ya hemos visto la parte de representatividad popular de las dos democracias, ahora toca analizar su contenido económico. Aquí sí que no puede haber medias tintas ni matizaciones. Son antagónicas por antonomasia, ya que el comunismo nació precisamente para combatir el capitalismo y arrebatarle el poder económico a la burguesía, para trasvasárselo a las clases populares, por lo cual vamos a empezar primero por el sistema capitalista. El sistema capitalista es una perversión del estado natural del colectivismo primitivo. La desviación del reparto de tareas tribales. Lo que quiere decir que se puede considerar contrario a la convivencia. Cuando nació el primer hechicero de la tribu nació el primer capitalista.
entiéndase persona que adquiere cierta influencia sobre la tribu, para con ella poder hacer creer a los demás que los designios le dicen que él no tiene que trabajar. Todos los demás le agasajarán con su trabajo para proporcionarle comida y casa sin el sudor de su frente, que la tenía que tener despejada para poder leer los augurios de las estrellas. Ese fue, aunque pueda parecer simplón, el primer embaucador con espíritu capitalista de la historia de la humanidad. Luego vinieron los jefes de tribu. Luego reyes. Consejeros de reyes. Y un sinfín de amigotes de reyes a los que se les concedía tierras para que las trabajasen los demás en beneficio del Señor. Hasta muy avanzada la historia de la humanidad, esta era la forma en que el capitalismo ejercía su poder de acaparamiento, se llamaba feudalismo. Sistema que perdura hoy en día con ciertos cambios de nombres, ya que al juntarse muchas tribus para formar un gran territorio llamado nación, el nacimiento de la escritura, el intercambio cultural, y el trasiego de mercancías dio paso a lo que hoy conocemos como capitalismo moderno. Pero que en esencia filosóficamente es lo mismo, que el poder económico de los territorios esté siempre en manos de unos pocos para control absoluto del resto, dándoles algunas migajas de su granero. ¿Tienen alguna duda de quién controla hoy toda la economía de las naciones capitalistas? Concretamente no llegarán ni al 1% famoso, de burgueses multimillonarios. Por lo que se puede decir sin ninguna duda que el capitalismo es el peor de los sistemas económicos posibles para el conjunto de un colectivo. El capitalismo moderno muestra toda su perversión en el llamado rendimiento del capital financiero, que no es otra cosa que al ser poseedor de toda la economía concede créditos dinerarios a quien no lo tiene, cobrando un interés determinado. Con esto consigue que el trabajador tenga que pagar más retrayéndolo de su ya precaria economía. Así el capitalista consigue un mayor control sobre el producto del trabajo, o lo que es lo mismo que el trabajador cobre menos en realidad, por hacer el mismo trabajo. O que trabaje más para pagar los intereses, lo que se traduce en más beneficio para el capitalista. Que le llueven plusvalías de todos los sitios en detrimento del patrimonio de los trabajadores. Las democracias socialistas tienen que ser enfocadas solamente desde un punto de vista de contraposición al capitalismo, lo que quiere decir que filosóficamente, el socialismo está pensado para revertir a su estado natural la desviación anormal que se ha producido a lo largo de la historia de que toda la riqueza recaiga sobre ese 1%, para distribuirla en beneficio de toda la colectividad. Y claro, a nadie se nos puede escapar la dificultad de la tarea de corregir una anomalía, enquistada en la sociedad, desde el principio de los tiempos. Al contrario que en los sistemas capitalistas, en la economía socialista los beneficios sobre el valor de la producción o plusvalías de las rentas del trabajo se asignarían a la colectividad, siendo el Estado el que controla la mayor parte de la economía. Los grandes medios de producción tendrían que ser controlados por los trabajadores, en beneficio del Estado. Tampoco están permitidos los latifundios, y en algunos casos es bastante frecuente que los minifundios se agrupen en grandes cooperativas campesinas de explotación para mayor efectividad del rendimiento, que pueden ser de propiedad privada en algunos casos o en régimen de concesión del Estado en otros. Con esta filosofía no es de extrañar que las sociedades capitalistas despotriquen sin cesar contra los estados socialistas, y los pongan en el punto de mira de toda su artillería pesada. Siendo este el mayor enemigo de las mentes burguesas, su concepto es: o ellos o nosotros. Y con sinceridad, si no es a base de revoluciones, es muy difícil arrebatar nada a la burguesía. Y ellos siempre se infiltran en el corazón de las naciones socialistas para dinamitarlas con dinero desde dentro. No les suele resultar mayor dificultad dada la tendencia del ser humano, a dejarse vencer por su hedonismo y ser pasto de la corrupción. Arma absoluta del capitalismo. ¿Qué posibilidades de convivencia hay entre ambos antagonismos? ¿O por el contrario, la lucha encarnizada continuará hasta el infinito? Este tema es muy delicado. Aquí es donde afloran los dogmatismos a flor de piel, y las falsedades inventadas que nublan el raciocinio. Lo primero que a cualquiera de vosotros le habrá llegado a la cabeza seguramente ha sido que ya está inventada la experiencia. Y no es otra que la socialdemocracia. Ah, la socialdemocracia. Dulce sueño de anhelos imposibles. Yo siempre he tenido la incógnita que nunca encontrará respuesta, pero que a falta de la misma me respondo yo. Cuando Edward Bernstein promovió el pensamiento socialdemócrata, creo que lo haría en concepto de caballo de Troya de la burguesía. Creo que nunca pensó en el bien de la clase trabajadora. Que él ofrecía al trabajador la socialdemocracia que tuviese más ventajas,
¿Que las que ofrecía el marxismo-comunismo? Solo cantos de sirena. Aquellos eran tiempos de máximos. El marxismo abogaba por el todo o nada y la burguesía lo sabía. Y naturalmente es mi apreciación personal, pero ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos en toda Europa y en el mundo, con los frentes populares cada vez con más agresividad había que hacer algo. El marxismo-comunismo ya era imparable, sobre todo después del triunfo de la revolución bolchevique. Y el pánico era muy grande. ¿Pautas a seguir por las burguesías? En primer lugar, intentar frenarlo con el fomento del fascismo, Franco, Mussolini, Hitler, y todas las dictaduras sudamericanas. Y si eso fallaba, o simultáneamente, inyectar en las corrientes proletarias la socialdemocracia, aprovechando el arraigo que ya tenía en Reino Unido y Alemania. Y por supuesto las guerras. Mientras el proletariado se aniquilara entre ellos, no habría tiempo para pensar en revoluciones. Así sucedió en la Segunda Guerra Mundial. El comunismo seguía su avance. Y aquí es donde la socialdemocracia salió a relucir en todo su esplendor. La burguesía se dijo: tiempos difíciles estos. Hay que abrir la mano un poco. Que ya llegará el momento de cerrarla de nuevo, y tirando de la socialdemocracia consiguió engañar a la clase trabajadora haciéndole creer que se puede ser socialista, y controlar los medios de producción aunque estos estén en manos del patrón. ¿Cómo hacerlo? Sencillo. Permitimos el avance del sindicalismo de clase, vamos cediendo a sus reivindicaciones hasta donde sea soportable, y les permitimos creer que ellos tienen el control de la situación en las fábricas y medios de producción, porque la alternativa es el comunismo. He aquí el quid de la cuestión. La socialdemocracia nunca ha conseguido nada para el trabajador. Y todos los avances sociales que se fueron consiguiendo desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días han sido producto del miedo de la burguesía a las revoluciones comunistas. De ahí lo de echar más pienso en el pesebre. La socialdemocracia solo ha sido una especie de notario que daba fe de los acuerdos alcanzados por las reivindicaciones sindicales, que todavía algunas organizaciones tenían el marxismo como meta. Pero que ante tan ilustres notarios con nombres tan rimbombantes como Partido Socialista Obrero, o Partido Socialista de los Trabajadores, etcétera, etcétera. Tenía uno que ser muy avezado para no sucumbir sentimentalmente cuando la gente de izquierdas se emocionaba cantando la Internacional. El matrimonio de la socialdemocracia con la burguesía les ha sido precioso mientras duró el engaño. Y ahora, con eso de que las paredes de las viviendas populares son muy finas, se ha sabido que esas trifulcas que tenía a menudo solo eran fingidas, y por las noches retozaban cual pareja de enamorados. Es más, ya nunca se separarán. Tales aseveraciones están siendo avaladas por los acontecimientos que vivimos en estas fechas. La burguesía crecida ha mandado a paseo a tan incómodo compañero de viaje. Porque estaba harta de soportar tantas concesiones, se ha hecho fuerte con el fascismo como bandera, y nos ha despojado de un solo plumazo de todos los derechos conseguidos con la aquiescencia y complicidad de la socialdemocracia no marxista, o socioliberales como les llaman ahora. Por lo tanto, desde aquí les pregunto a los fieles seguidores de la socialdemocracia, ¿para qué ha servido la socialdemocracia desde su nacimiento hasta hoy? La economía está en manos de la burguesía, el trabajador tan humillado como siempre. ¿Dónde estamos ahora? ¿Por culpa de quién? La burguesía sabía que dando la apariencia de democracia y los sindicatos luchando por sus reivindicaciones no iba a resultar nada difícil que las socialdemocracias relegaran a los partidos comunistas al rincón de la historia. Como así sucedió, y más todavía después de la caída de la Unión Soviética, para los partidos comunistas fue un duro golpe que les hizo replantearse toda la estrategia política para poder sobrevivir. Pero su lucha no ha sido en vano. En pleno corazón de las democracias occidentales todavía conservan sus esencias, aunque de momento no se atrevan muchos de ellos a airear el marxismo como eje del cambio que hoy se necesita. En las democracias occidentales hablar de comunismo o simplemente de marxismo, es que es una cosa alucinante. Enseguida te sueltan el odio que les han inculcado hacia el comunismo, bien orquestado por la clase política y el sector del clero. Sueltan las 4 frases tópico que les han enseñado sobre las miserias en Rusia, Cuba, China, Corea del Norte, etc. Y ni se plantean si son verdad o mentira, ni tampoco se puede intentar ningún debate. Lanzan su perorata, se dan la vuelta y ya está dicho todo. Si les preguntas, ¿pero te das cuenta cómo estamos de mal en Occidente, que pasamos hambre?
Pues vete a China y verás lo que es hambre, te contestan. No sé si a alguno de ustedes le habrá ocurrido, pero yo he llegado a leer a alguien decir que antes de vivir bajo el comunismo prefiere pasar hambre y esclavitud laboral toda su vida. Toma ya conciencia de clase. La paradoja de todo esto es que en las democracias occidentales, tal como ya he dicho alguna vez, el marxismo está penetrando como cuchillo en la mantequilla, eso sí, con cierto tipo de disfraz en la forma de redactar los discursos. ¿Será posible que la burguesía se deje derrotar en su propio terreno? ¿Tendrá cabida Marx en las mentes de las sociedades capitalistas? ¿Se puede llegar a cierto estatus intelectual que permita la estructuración marxista de las sociedades, pero con otro disfraz para eliminar fantasmas? Yo creo que sí, por lo menos hasta que el pueblo trabajador coja conciencia plena de clase, y de quién es su enemigo, y no se relaje en su lucha contra el capitalismo cediendo un solo milímetro de sus conquistas. Como está ocurriendo ahora mismo, que nos están retrotrayendo directamente al feudalismo, porque no se puede ni poner en duda que estamos de lleno en pleno feudalismo moderno, que está creando una sociedad distópica total. ¿Pueden convivir las dos tendencias? Para mí es imposible. Mientras la burguesía se adueña de todo el tejido económico, el trabajador tiene la obligación de alargar la lucha hasta despojar a la burguesía de todo su poder. ¿Alguien de ustedes, si pertenece a la clase trabajadora, podría decir que el marxismo es perjudicial para sus intereses? Mucho ha llovido desde las revoluciones socialistas de principio del siglo XX. Muchas vueltas ha dado el mundo, mucho avance industrial y tecnológico, mucho avance en medicina, hemos subido a la Luna, hemos llegado a Marte. Pero si observamos detenidamente, hay algo que se ha parado y que no ha cambiado nada. Observe bien si usted es un trabajador en paro, o con un asalariado del hambre. ¿Quién tenía a principios del siglo XX, y antes, todo el poder económico controlado? La burguesía. ¿Quién lo tiene hoy? La burguesía. ¿Quién provocaba todas las interminables guerras que la humanidad venía sufriendo sin cesar? La burguesía. ¿Quién sigue provocando las mismas guerras y con las mismas pautas? La burguesía. ¿Quién sufría y sigue sufriendo en sus carnes las crueles consecuencias de muerte y hambre? El pueblo trabajador, al que obligan a cambiar las herramientas de trabajo por las herramientas de matarnos unos a otros. Esto es lo que hemos avanzado en un siglo de luchas sociales. Nada. Las distintas facciones de las burguesías, entre las nacionalistas, las clericales, las monárquicas, la banca, y los poderosos, han conseguido inculcar en la ciudadanía esta empanada mental, con tal de distraer la atención para que defiendan sus intereses ciegamente, que cuando no es por Dios, es por la patria, o por el rey. El caso es que siempre habrá gente para dejarse matar por cualquiera de esas causas. Esa es el arma de la burguesía, la captación de fanáticos defensores de lo indefendible. Hoy está pasando algo curioso en las democracias capitalistas. La irrupción de Internet en la vida de la ciudadanía ha servido para que la información veraz y sin censura circule de boca en boca por todos los rincones del planeta. Ello ha dejado con sus vergüenzas al aire a la prensa oficialista, fiel aliada de la burguesía, y hemos podido percatarnos hasta qué punto nos tenían engañados. Hoy, gracias a una legión de ciudadanos que han transformado el periodismo amateur en el auténtico motor del flujo de información y opinión que se canaliza a todos los sectores de la sociedad, se puede decir que ya nadie puede desinformar, porque cualquier comportamiento inadecuado por parte de los estamentos de poder es puesto en circulación en segundos a los millones de ciudadanos que hoy beben en las fuentes de las redes sociales, y ya no se les puede engañar. Porque hasta los muy dogmáticos empiezan a reconsiderar sus posiciones absurdas de defensa de las burguesías y por ende del capitalismo. Su poder de convocatoria ya está de sobra experimentado y contrastado. Los movimientos de indignados se han extendido por todo el planeta. Al nacer como movimientos no violentos, ha desconcertado a todos los gobiernos sátrapas que hoy gobiernan en el mundo, y no han podido encontrar justificación para el incremento de la deriva fascista que están adoptando. No reparan en gastos, se sacan leyes a medida para amedrentar a la población, pero se encuentran con que cada vez crecen más los movimientos de indignados. La aberración está llegando a tal punto que se están sacando leyes que conllevan cárcel por el solo hecho de protestar haciendo una sentada pacífica en una plaza. Aberrante. Están tan atemorizados de su debilidad que solo encuentran respuesta en aplicar el fascismo como única forma de mantener sus privilegios, que es en realidad lo que siempre han hecho. Como decía antes y volviendo al hilo anterior,
Está ocurriendo que las poblaciones ya se han percatado de forma definitiva quién es el enemigo del pueblo, y están dispuestos a no dejar la lucha. Pero como el movimiento empezó siendo bastante transversal ideológicamente, las organizaciones políticas y en especial los partidos marxistas del espectro de la izquierda les costó coger la onda de por dónde iban los tiros. El movimiento en España, por ejemplo, huía desde el primer momento de la etiqueta de ser un movimiento marxista o comunista, ni de ninguna afinidad política. Pero sin embargo hay que observar la curiosidad de la que les hablé. En los puntos de exigencia que ya publicitaban por las asambleas, se declaraban anticapitalistas, asamblearios. Rechazaban estas democracias corruptas porque, como ellos dicen, y yo asevero, no son democracias, denuncian el sistema financiero como arma de los corruptos. Exigen el reparto del trabajo entre toda la sociedad, el control por el Estado de los principales motores de la economía, como el energético, sanidad pública, educación pública, una banca pública, y una regulación y control severo del sector financiero privado. Separación efectiva del poder judicial por el Estado, y la laicidad total del Estado, amén de una progresión fiscal muy elevada para despojar a la burguesía de sus privilegios. Esa es la curiosidad, una sociedad a la que durante años se le ha mostrado el marxismo como una calamidad para el mundo, lo tiene tan arraigado que su solo pronunciamiento da grima. Y claro, a nadie se le escapa que todos esos cambios que exigimos en las protestas, tienen un nombre que si no es marxismo, se le parece muchísimo. El marxismo es una teoría que tiene como principal motor ideológico, el desposeer a la burguesía de todo el control sobre la economía para trasvasárselo al trabajador, siendo el Estado el que controle los principales ejes económicos de la sociedad y garantice su redistribución. Cuando más arriba decía que el marxismo estaba penetrando como un cuchillo en la mantequilla en las democracias capitalistas, me refería a esto, a que está penetrando disfrazado de modernidad. Pero la esencia, el núcleo, está como él es de verdad, una lucha sin cuartel hasta vencer a la burguesía capitalista. Hoy lo disfrazan con apelativos curiosos. Hoy esa lucha es de los de abajo contra los de arriba, dicen. Curioso, ¿verdad? Pero ¿los trabajadores no han sido siempre los de abajo? Pues eso, que cambian la lucha del proletariado, por la pelea de los de abajo contra los de arriba, y el resultado es el mismo, marxismo. Pero bueno, tampoco hay que ser tan puristas, los tiempos cambian, y los envoltorios también, pero si la esencia es la misma, ¿qué importancia puede tener? Por eso hacía la pregunta un poco más arriba. Si usted es trabajador y está de acuerdo con las reivindicaciones de los movimientos que protestan en las plazas, ¿puede decir que no es marxista? ¿O que el marxismo es perjudicial? Solo podremos avanzar si derrotamos a las burguesías. La historia nos ha demostrado que la lucha contra la burguesía es muy dura, y solo se puede conseguir o con revoluciones, o con una concienciación masiva del pueblo para avanzar en las urnas hacia un Estado socialista y marxista. ¿Cómo se podría estructurar una sociedad comunista en un entorno no hostil? Asunto nada baladilla que todos los estados comunistas que se han dado hasta la fecha han tenido que soportar la agresividad encolerizada de las naciones capitalistas, arrastrándolos a una escalada belicista, y de aislamiento comercial, que difícilmente se podría uno imaginar su desarrollo sin estos condicionantes crónicos, que además suele provocar el enroque de los gobernantes de las naciones comunistas. Si detenemos el mundo en estos momentos para analizar el capitalismo burgués como forma idónea de gobierno, enseguida podemos apreciar que nada más lejos de la realidad. El abismo al que le ha abocado el capitalismo es demasiado siniestro como para soportarlo un minuto más, así que no queda otra que luchar contra él y además urgentemente. Porque los avances tecnológicos están poniendo en manos del fascismo unas herramientas de control del ciudadano que cualquier día nos podemos despertar y ver que no nos queda ni un átomo de esperanza. Piense en todos los luchadores que hoy protestan en todas las plazas del mundo arriesgando su físico y un posible encarcelamiento. Lo están haciendo por usted también. ¿Qué exigen? Muy poca cosa comparado con lo que nos han quitado, solo falta conciencia de clase, entonces estará ganado el futuro. El triunfo del feudalismo no radica en que nos esclavicen a la fuerza. Su gran triunfo es conseguir que los trabajadores acepten de buen grado la condición de siervos. Y recuerden esto, un grano no hace el granero, pero ayuda al compañero, y terminan llenando un silo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.